Aquí nuevamente en defensa del legado. Aunque sé que a muchos no les gustan estas conversaciones, incluso a muchos no les conviene, esto es un tema que hay que hablar, caballeros. ¿Sabe usted lo que es un diploricha? Una deidad inventada. A comienzos de los años 2000 advertí sobre un fenómeno preocupante. Algunos olochas cubanos, movidos por intereses económicos, estaban fabricando orichas inexistentes para vendérselos a los extranjeros. A estas falsas deidades nacidas de la imaginación y del oportunismo llamé diplorichas, inspirándome en los mercados exclusivos de los años 80, lugares destinados únicamente a diplomáticos y turistas que eran inaccesibles para los cubanos. Mi denuncia generó reacciones divididas. Muchos, yo mismo incluido, habíamos sido víctimas de estas invenciones. Mi advertencia incomodó tanto a los que vendían estas fantasías como a quienes habían sido engañados y no querían admitirlo. Pero la verdad era evidente, ni eran, ni son santos, sino decepciones disfrazadas de Otay de Locún. En aquel momento identifiqué cerca de 100 orichas falsos que habían surgido en Cuba. Y esto era absurdo si consideramos que con suerte sobrevivieron cerca de 40 o 50 orichas en la revista. La mayoría de los olochas antiguos morían con sus orichas de fundamento, con los orichas que recibían en su asiento. En los 90 comenzaron a circular en Cuba la hermana perdida de Osba y Ochun, la cocinera de Yemayá, la hija de Yemayá y Angayú, el padre de Oya, la oreja de Olokun. Y para colmo, una serie de esclavos de los orichas, una ironía dolorosa, considerando que esta religión nació del sufrimiento de personas esclavizadas. Estas fantasías siempre aparecían en casas de olochas fallecidos: Pedro el Picao, Nicolásita Domenech, Ricardo Raspinelli, Fermina Gómez, Juana Lagambá o algún viejo escondido en el campo, pero jamás en la casa de un descendiente vivo que pudiera confirmarlo. Con los años, la lista de falsos orichas no hizo más que crecer. Hoy, de algunos súyeres y pataquíes que describen energías abstractas o personajes simbólicos, no deidades consagradas, han tomado palabras de canciones las cuales le han vendido a muchos como si fueran orichas reales. Muchos practicantes inocentes creen en ellos simplemente porque se los entregó su madrina o padrino, o fulano de tal. Otros saben que son invenciones, pero como avestruces prefieren enterrar la cabeza y callar. Otros los defienden sin vergüenza. De algo tengo que vivir. Un ejemplo claro es Azab Inle, supuesto padre de Babalú Ayé y esposo de Nanó. Lo único que se sabía era un canto: Azab Inle o Babancoro Ayanuta Guardé. Según los diplosanteros, provenía del Cabildo de San Lázaro en Jovellanos, Matanzas. Yo conocí el Cabildo. En el 2001, en mi investigación doctoral, entrevisté allí a José Mederos Hernández, llamado Joseito. Entre los muchos detalles valiosos que compartió, dejó claro: aquí solo adoramos santos, no damos ningún santo. En el 2018, un querido amigo matancero me aseguró que él había recibido a Azab Inle en casa de Joseito. Volví al Cabildo. Joseito ya había fallecido, pero pude hablar con Teresa Covarrubias Almagro, nieta de Cleto, el otro celador del Cabildo. Fue contundente: mi abuelo ni Joseito dieron azojano a nadie porque no tenían ocha sentada. Reconoció el canto que mencioné, pero insistió que nunca escuchó a su abuelo hablar de Azab Inle ni llamar a azojano por otro nombre. Como Azab Inle, muchos pseudo-orichas carecen de fundamento y han sido vendidos a personas que los aceptan como reales, ya sea por ignorancia o conveniencia. Sé que mis palabras pueden crear polémica, como ocurrió en el 2000. Pero lo repito con la misma firmeza: nada de esto es real. En vez de dejarse deslumbrar por inventos fantasiosos, conozcan y atiendan a los orichas verdaderos, los que nacen en su asiento. No llenen innecesariamente el canastillero con piedras y caracoles sin raíz histórica ni espiritual, antes de lanzarse a recibir un santo que no pertenece al panteón lucumí conocido en Cuba y mucho menos reconocido en África, ni siquiera por usted mismo. Investigue. Asegúrese de que no convertirse en el cliente del asqueroso diplomercado de orichas. Y bueno, aunque a muchos no les guste, aquí seguiremos firme defendiendo nuestra herencia para proteger nuestro legado. Yo lo veo.